¿Cómo podríamos ignorar una de las máximas presentaciones de la historia del cine con una gran interpretación de Russell Crowe diciendo: mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Me quito el sombrero ante Máximo, su presentación, y cómo podemos ver que va a cumplir esa promesa en la mirada gracias a la gran interpretación de Russell Crowe, que nos da, híjole, no sé si es su mejor interpretación aquí, porque también en Una mente brillante es muy buena. Pero yo creo que esta película, como ya lo comenté, es la película que lanza al estrellato, obviamente, a varias grandes piezas de Hollywood en este momento, ¿no? Pero en ese punto histórico, Russell Crowe, que venía de hacer, que venía de varias películas importantes, pero no a este nivel, no una película de más de 100 millones de presupuesto, podemos encontrar justo antes de esta película, si no me equivoco, LA Confidential fue justo la predecesora y fue la que lo lanzó a la mira de nuestro director de la película, Ridley Scott, ¿no? Fue él el que dijo, bueno, vamos a tratar de ir con él. Sabemos que por ahí hubo acercamientos con otras personas importantes del medio que tal vez tenían un poquito más de renombre, pero justo fue la actitud, la mirada y esa manera osca, brusca de ser de Russell Crowe, quien lo llevó, LA Confidential, justo un par de años antes, aquí estoy confirmando, fue lo que lo llevó a convertirse en una de las grandes estrellas del cine histórico, pudiéramos decirlo así, porque después del Gladiador vimos cómo regresa con Capitán de Mar y Guerra, y luego tenemos por ahí también participó en la de Robin Hood, o sea, siguiendo en este tipo de historia, ¿no? Y luego también Los Miserables un poquito más adelante, no tan exitoso como obviamente Gladiador, pero bueno, por ahí nos iba ya fincando el camino que Russell Crowe iba a dejarnos y cómo esta interpretación de Máximo Décimo Meridio se convirtió probablemente en la máxima expresión de los monólogos en esta etapa de la vida, ¿no? En estos 2000, los primeros 2000. Y luego también hay que recordar que, pues bueno, Ridley Scott venía de no tener el máximo, ¿cómo decirlo? El mejor track record, llamémoslo así, o el mejor historial de películas exitosas, tanto por la crítica ni por temas de recaudación, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en la dirección, obviamente todos somos fans aquí en la silla del director de Ridley Scott, por haber hecho Alien, el octavo pasajero, en el 79, prácticamente su segunda película a gran escala, llamémoslo así, después de Los Duelistas, que fue la película con la que inició, pero sobre todo, por lo menos a mí, en mi particular y privilegiado punto de vista, pudiéramos decir que Blade Runner, ¿no? Que es una de las máximas expresiones, como pueden ver aquí atrás en el fondo de la silla de director, una de las máximas expresiones desde mi punto de vista de lo que es una buena película de ciencia ficción. Entonces, después de estas dos películas, que hay que recordar, Blade Runner salió en el 82, entonces tuvimos por ahí algunos fallos, llamémoslo así, o algunas películas un poco dudosas, no en la calidad de la película, sino en la aceptación de la gente, como puede ser Leyenda en el 85, y luego también tenemos un poquito ya más adelante, en el 92, la película de 1492, que fue su primer intento, por así decirlo, llegar a este tipo de películas históricas con la fortaleza con la que llegó finalmente en Gladiador, ¿no? Y después de eso, pues bueno, Hasta el Límite o G.I. Jane también, otra película que no fue muy bien recibida. Y después de ahí, o sea, ¿cómo llegas tú con ciertos fallos, llamémoslo así, aceptémoslo así, o no en su mejor momento de Ridley Scott, cómo llegas y cómo gracias a David Franzoni, quien fue el guionista de esta película, que cuenta la historia que lo viene
trabajando desde los 70s, luego en el 97, no, en los 90s, 95, 96 por ahí, cuando por fin trabaja, se convierte en un guionista de Hollywood y llega a trabajar con el gran Steven Spielberg y le dice, oye, güey, ¿sabes qué? Tengo esta otra idea de una película de un gladiador, pero pues quiero ver si me la puedes financiar, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que le dice Steven Spielberg? Todos sabemos que es un buen tipo. Entonces Steven Spielberg le dice, a ver, güey, calmado. ¿Tiene gladiadores romanos? No, que sí. ¿Tiene peleas en Coliseo? No, que sí. ¿Tiene peleas épicas fuera del Coliseo, batallas así? No, pues que sí. Muy bien. No se diga más. No voy a leer tu guión. Lo vamos a probar. Vete a mi empresa ahí con mi secretaria. Y dicho y hecho, empiezan a trabajar en esto, ¿no? Pero ya una vez iniciando, ya una vez que le dan el trabajo, la encomienda a Ridley Scott de llevar esta película a la gran pantalla, se dan cuenta que el guión no es tan bueno como se esperaba, y entonces es cuando tienen que empezar a incorporar más gente. Es aquí donde justo también esta parte de Russell Crowe de ser un poco hostil, poco brusco, que es una fama que él mismo se ganó al momento de estar filmando, que prácticamente le decía a Ridley y a David, le decía, esta madre no sirve, este guión no es bueno, y se los aventaba en la cara y trataba de hacer un desmadre, ¿no? Yo creo, y es mi muy particular punto de vista, obviamente ya después Ridley Scott volvió a colaborar con Russell Crowe, lo vemos en Un Buen Año, les comentaba en Robin Hood también, si no me equivoco también sale en Éxodo, que son varias de las películas de época, de historia, no tan historia. Hay que recordar que Gladiador no es un documental, no trata de enseñar historia, es mero entretenimiento, pero como tal es una de las máximas expresiones de este tipo, ¿no? O sea, es algo que nos trajo de regreso en ese punto este tipo de películas al cine, después de gastarse $103 millones, después de tener gente que muriera en su rodaje. Y justo yo creo que, híjole, es aquí como que esta combinación donde tenemos esta historia de David Franzoni, esta historia inicial, donde un gladiador, o sea, ese Máximo, iba a ser capturado y convertido, bueno, Máximo, un general del ejército, iba a ser convertido en un gladiador, todavía no nos dicen cuáles son las motivaciones ni nada de eso, y luego la incorporación de John Logan, que le empieza a dar un poco más de contexto, más de historia, más de fondo a todo lo que estamos viviendo. Y ya por último, la última capita que llega a meter todo este jugo que nos encanta en la película con William Nicholson, que es el hecho de que Máximo, quiere vengarse de Cómodo, no por haberlo esclavizado, no por haberlo metido como gladiador, sino por dos cosas muy importantes. La primera de ellas, tres cosas muy importantes. La primera de ellas, obviamente, asesinar a su padre, que, Marco Aurelio, que nos dan el contexto en la historia que Máximo, que Marco Aurelio quería a Máximo como si fuera un hijo suyo, ¿no? Y que de no ser, porque tal vez en un inicio, hace muchos años atrás, por lo menos 10 años, no te dejan ver muy bien las fechas, tal vez Máximo no estaba en el nivel político o en el ranking social, llamémoslo así, como para casarse con Lucila, la hija de Marco Aurelio, que termina casándose con un tío de ella. Pero hubo ahí fuego, y obviamente donde hubo fuego, cenizas quedan, y es por eso que tenemos el día de hoy Gladiador 2. Pero bueno, todas estas subtramas que nos van metiendo, como Marco Aurelio quiere más a Máximo como hijo que al mismo Cómodo, y Cómodo lo sabe, no lo sabe, lo siente, lo sospecha, y toda la gente alrededor de ellos lo sospechan también. Y es una de las razones por las cuales Cómodo manda matar a Máximo, ¿no? Esa es la primera. La segunda, porque Marco Aurelio había encomendado a Máximo regresar la gloria a Roma, regresar la república. Y es algo que obviamente Cómodo no quería, porque se iba a quedar sin ser el emperador. Y por último, el tema de desvivir a la familia de Máximo. Sí, esos son los 3 puntos por los cuales busca la venganza Máximo frente a Cómodo, y qué mejor manera que hacerlo frente al pueblo, frente a Roma, frente a todos y cada uno
de los espectadores, tanto a niveles políticos, a niveles eclesiásticos probablemente, pero sobre todo, y algo muy importante, ante el pueblo. Y cómo todo esto que sucede nos deja, y fue una de las razones, creo yo, muy importantes del mensaje que nos dejó Gladiador en el 2000, ¿no? Cómo la gente en el poder está dispuesta, hasta hay una frase, ¿no? Pan y circo. Pan y circo está dispuesta a hacer todo con tal de ellos seguir con sus privilegios. Y no quiero sonar muy político porque estamos en un punto sensible de la historia, llamémoslo así. Pero fue un mensaje muy importante, ¿no? Como con este tipo de entretenimiento, con este tipo, no me refiero a las películas, aunque sí, obviamente, pero me refiero en el esquema de la Roma antigua que estaban viviendo, cómo la gente se conformaba con un poco de violencia, sangre, más violencia, más sangre y entretenimiento barato, entre comillas, y podían dejar pasar muchas cosas que sucedían a su alrededor, ¿no? Mucha gente, pero había pocos que estaban obviamente observando y había pocos, y aquí es donde vemos estas dos caras de la moneda. Gente como Cómodo que entiende lo que la gente, lo que el pueblo, lo que la masa quiere, y gente como Russell Crowe, bueno, Máximo, y hay otro, perdón, hay un senador, nada más que no me acuerdo ahorita cómo se llama, su personaje, bueno, no me acuerdo, ahorita me acuerdo. El chiste que es el senador que él sabe qué es lo correcto y que va a tratar de unirse a Máximo, unirse también a Lucila para regresar justo o tratar de regresar el poder al pueblo, pero tratar de eliminar toda la pudredumbre que hay a su alrededor. Y dentro de estas dos temáticas, ¿qué es lo más importante? Por lo menos para Máximo, regresar con su familia. Que hay que recordar que para este punto Máximo ya sabe que su familia ha muerto. Entonces, ¿de qué manera va a regresar con ellos? ¿De qué manera va a volver a estar en contacto con ellos? En la otra vida. Y es por eso que no estoy llorando, no se me está quebrando la voz, simplemente que estoy un poco enfermo. Y es por eso que cuando Yuba, su amigo que conoce siendo gladiador, interpretado por Digimon, Houston, no sé cómo se pronuncia su apellido, discúlpenme, como le dice, tú quieres encontrarte con tu familia, pero no ahora, no es el momento. Es aquí donde esta unión de dos personas, de razas completamente diferentes, de pasados completamente diferentes uno de otros, se unen y se protegen y crean este lazo de amistad que va a vivir más allá del tiempo, más allá de la resurrección y destrucción de Roma como pueblo. Y a pesar de que Máximo, bueno, Russell Crowe le parecían, perdón, muy trillados, muy falsos, algunos de los diálogos, pues realmente tenemos, les digo, algunos de los diálogos más memorables de la historia, como esta presentación, muchos comentarios, muchas pláticas que existen obviamente entre Máximo y la gente a su alrededor, y cómo él puede dar ciertos mensajes a su gente de una manera muy importante, ¿no? Hay una escena que a mí me gusta mucho, bueno, que de hecho son dos, ¿no? Primero, en los primeros 15 minutos que es esta batalla en Germania, donde va Russell Crowe simplemente viendo los pájaros, que se unta tierra en las manos para sentir cómo está el día, mientras su perrito está a un lado, que después lo va a salvar, de hecho, y cómo empieza a caminar donde están todos sus soldados. Todos se voltean a verlo con respeto y dicen Máximo, Máximo general, bla, bla, bla. Un respeto impresionante. Y cómo después, esto es muy importante, cuando ya se hace gladiador y va caminando entre los contendientes, llamémoslo así, entre los esclavos, cómo ellos mismos se van abriendo paso, bueno, se van abriendo el camino y dejan pasar a Máximo por el centro, saludándolo como gladiador, general,
el Spaniard, le dicen también, antes de que fuera conocido abiertamente que era Máximo, ¿no? Y cómo él, ya estando en la arena, nuevamente se vuelve a lanzar, vuelve a surgir, mejor dicho, como el gran líder que es. Entonces es aquí donde tenemos justo también esta dicotomía que a mí me gusta mucho de esta película. Porque dice, Cómodo, dice, es que a mí no me respetan, a mí no me tienen miedo. Y a Máximo lo aman. Es aquí donde tenemos esta dicotomía entre el jefe, por así decirlo, Cómodo, y el verdadero líder, el que se gana su posición, el que realmente se la gana y no el que está ahí únicamente por nombre, ¿no? Entonces Máximo, ganándose esa posición de líder, ganándose esa posición y ganándose ese respeto y cariño de la gente, y Cómodo, como él cómodamente llega a esa posición de poder por dedazo prácticamente, ¿no? Bueno, realmente por matar a su papá, pero no tuvo un trabajo de fondo para poder llegar a donde él quisiera estar. Entonces, por eso es que Cómodo vive con miedo y podemos verlo como a lo largo de esta película se va desquiciando más y más, se le ven más ojeras de donde probablemente no está durmiendo bien, por el temor a ser traicionado, por el temor a que alguien más llegue y le quite el poder de la misma manera en la que él se lo quitó a su padre. Se los dejo de reflexión. Déjenos en los comentarios si ustedes consideran que han tenido buenos jefes, si han tenido buenos líderes o simplemente han tenido jefes en su historia laboral. Yo por ahí les voy a dejar mis opiniones en Instagram sobre mi vida laboral y después platicaremos con un poco más de fondo. Y ya para terminar, un punto muy importante, y es algo que también hemos comentado muchas otras veces en el podcast, bueno, en los reviews que hacemos, es el tema de la música. Hans Zimmer es una bestia haciendo soundtracks, y justo aquí en Gladiador lo vemos en varias partes de la película, ¿no? O sea, esta pieza musical con la que termina, con la que Máximo llega y se encuentra en el más allá con su familia, me pone la piel chinita. O sea, es algo, o sea, me saca las lágrimas, la verdad. Me saca las lágrimas y no manches, o sea, nada más de acordarme, vean, ahora sí estoy medio llorando por el recuerdo de esta pieza musical. Y te digo, y entre eso, y cómo vemos la progresión de los personajes, y estas grandes escenas, estos monólogos impactantes que tiene, solo por eso yo creo que le doy 4.5 estrellas de 5, la calificación final de la silla del director para Gladiador. Creo que hubiera estado bien si no hubieran hecho una 2. Próximamente sacaremos y hablaremos de Gladiador 2. Entonces, amigos, déjenos sus comentarios en la descripción. Síganos, compártanos. Recuerden que traemos merch de Madness for Cinema. Por ahí tenemos otros videillos hablando de Gladiador con otro merch diferente. Pero déjenos los comentarios, compártanos y déjenos en los comentarios, dos preguntas importantes. ¿Cuál es tu película favorita de Ridley Scott? ¿Y cuál es tu película histórica o de ficción histórica favorita? Déjenos en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos próximamente.